Buenos días, 8 de la mañana es la imagen que hemos visto hace apenas unos minutos donde Kim Jong-un y Vladimir Putin acaban de subir la tensión al mundo y sobre todo ponen ahora mismo en una situación de contención de la respiración al conjunto de Occidente. Estados Unidos y Europa miran ahora si esta reunión conlleva un acuerdo armamentístico ya anunciado por parte de ambos que conlleve un aumento del gasto necesario por parte de Estados Unidos y Europa, porque va a contraponer todo el envío armamentístico de Occidente en la guerra de Ucrania a Ucrania. Ha dicho Kim Jong-un lo que se esperaba, que apoya de manera total a Vladimir Putin para defender, dice Kim Jong-un, precisamente esa independencia, esa soberanía rusa frente a la injerencia, no ha dicho OTAN, pero sí de aquellos países que están intentando, dice Kim Jong-un, evitar que se pueda mantener esa soberanía rusa. Apoyo sin fisuras, total, de Kim Jong-un hace apenas unos minutos. Están ahora mismo, a estas horas, reunidos Putin y Kim Jong-un después de esa primera comparecencia en la que han dicho sí, tal y como Estados Unidos temía, esto es una reunión para un acuerdo armamentístico. Estas imágenes que ven ha sido justo la llegada, cómo le recibía Vladimir Putin en el cosmódromo, en ese espacio de envío de satélites precisamente al espacio, y donde le contaba toda esa fotografía aeroespacial que Rusia tiene preparada. Apoyará, decía Kim Jong-un, a Rusia en la lucha contra el imperialismo de Estados Unidos, el imperialismo de Occidente, en un momento donde, como les decía, el mundo contiene la respiración para ver de qué manera, una vez terminada esa reunión, se plantea, después de esta imagen que acabamos de ver, una fotografía en la que Occidente tiene que reforzar a Ucrania en la guerra de Ucrania para intentar contraponer la contraofensiva rusa si viene el apoyo, la ayuda armamentística de Corea del Norte. Ayer Vladimir Putin decía precisamente esa imagen de que una vez se acabaran para Ucrania tanto la ayuda humana como la ayuda armamentística, es decir, la cantidad de soldados como la cantidad de armas, vendría el momento de Rusia, de Vladimir Putin, de intentar buscar esa contraofensiva. Por lo que Estados Unidos y la opinión pública estadounidense vive ahora mismo con la expectación de ver por dónde nos sale, por dónde le sale a Estados Unidos y a Europa esta imagen. En el sentido económico, ¿cuánto más hay que poner? Ayer decía Ucrania, antes de que prepararan los presupuestos, quiero 14.000 millones de dólares para 2024, como si fuera una partida presupuestaria. Esa partida presupuestaria hoy ha subido, hoy va ganando, sobre todo ante la perspectiva de Kim Jong-un, de que Kim Jong-un apoye a Vladimir Putin en ese apoyo armamentístico que le ponga otra vez a conseguir o a permitir tener más reserva armamentística. Lo temía Estados Unidos, se ha producido tal y como lo temía Estados Unidos. Ahora mismo el bloque de Corea del Norte, de Irán, de Rusia, con la parte económica atrás de China, que ha aumentado esas exportaciones a Rusia hasta niveles mayores que las importaciones de Estados Unidos, momento histórico que veremos en los gráficos, le lleva ahora mismo al bloque de Estados Unidos, de Occidente, del resto, a empezar a ver, a empezar a plantear de qué manera se puede contraponer la fotografía a un aumento armamentístico de Corea del Norte al lado de Rusia. Esta mañana todo está bastante peor para Occidente, para Estados Unidos, para Europa, porque ya no es solo el problema de la guerra de Ucrania, sino que esto ya tiene una imagen de escalada total. Y la escalada total se llama que los bloques se están uniendo también en el lado de Rusia. Y Corea del Norte ya va sin tapujos a su socio, y Corea del Norte va a intentar dar toda la ayuda necesaria para contraponer el envío de armas de Europa y de Estados Unidos, que significa que la opinión pública estadounidense va a empezar a chirriar alrededor de cuánto cuesta esto. Ojo, porque esta imagen no se ha producido con China, por lo que Rusia
que ya tiene el apoyo de China económico, todavía tiene una carta más para jugar en este tablero armamentístico también. Y es precisamente que Xi Jinping dé un paso adelante en la próxima reunión diciendo que ante las circunstancias pudiera apoyar. Eso estaría por llegar y sería mucho paso adelante para Xi Jinping, no tanto para Kim Jong-un. Pero la imagen del día, que la van a ver durante toda la mañana, es esta, la que estamos viviendo, la que vamos a ver enseguida y la que nos va a reflejar sobre todo una fotografía geopolítica de escalada. Fíjense, Reino Unido, PIB intermensual, desastre absoluto, menos 0,5%, se esperaba un menos 0,2%, venía Reino Unido de un más 0,5%. Había quien decía que Reino Unido no iba a entrar en recesión. Ahora mismo tienen la fotografía contraria. En interanual, en el 0%, como ven aquí en la última hora, pronóstico que se esperaba un 0,4%. Los analistas empiezan a acertar tanto como con la recesión, como con lo que iba a pasar en el mercado en 2022, con una entrada a la recesión que empieza a ser abrupta. Ojo al dato económico de la mañana, lo han visto aquí, PIB de Reino Unido intermensual, menos 0,5%. Menos 0,5%, que nos refleja cómo la economía británica del Reino Unido está ahora mismo en una situación complicada, sobre todo porque el pronóstico era ya malo, menos 0,2%, pero ha perdido un punto de crecimiento, venía del más 0,5%, por lo que Reino Unido también ahora mismo frente a ese abismo que se llama recesión en un entorno estanflacionario, aunque lo quieran negar también, que no le tomen el pelo. Europa, con la extensión, con el anexo de Reino Unido en una situación estanflacionaria. Y fíjense, Reino Unido, producción industrial, menos 0,8%, se esperaba el menos 1%, venía del 2,4%, del más 2,4%. Menudo guantazo de Reino Unido para iniciar la jornada después de ver a Kim Jong-un y a Vladimir Putin. Por lo que fotografía en lo económico, ahí está caminando sobre todo el viejo continente, para incluir a Reino Unido, hacia la recesión. La tensión geopolítica empieza a aumentar. ¿Y cuál es el problema fundamental? Unas economías debilitadas, sobre todo en Europa, tienen que sacar la guita, la ayuda, el dinero para Ucrania en un momento en el que Corea del Norte le mira como diciendo más vale que tengas y mucho porque esto va a ser largo y costoso en lo económico. Por lo que Europa se puede ver ante la tesitura en este 2024 siguiente de elegir ya definitivamente tanques en lugar de mantequilla, en esa distribución presupuestaria. Dentro de 52 minutos, dentro de 52 minutos, perdón, va a hablar Ursula von der Leyen, no del Pony, sino del Estado de la Unión, aunque igual hace alguna referencia o minuto de silencio al Pony, ya veremos, pero lo que tendremos es sobre todo la fotografía de cómo va a afrontar Europa este nuevo año en el Estado de la Unión y sobre todo cómo se encuentra la Unión Europea, cómo se encuentra Europa ante los riesgos y esas oportunidades que tiene por delante. Vamos a ver cuál es el planteamiento de Ursula von der Leyen en 52 minutos, en una fotografía clara en la que Europa tiene la presión de una economía entrando a la recesión en un entorno estanflacionario y tiene la presión de una guerra a las puertas de Europa que le obliga a tener que aumentar el presupuesto precisamente militar, porque lo que gran parte del presupuesto irá a concienciar, gran parte del discurso irá a concienciar a los eurodiputados, irá a concienciar a Europa alrededor de que se necesita más apoyo presupuestario para la guerra de Ucrania. Estamos pendientes también de que pueda volver a aparecer en las próximas horas Kim Jong-un y Vladimir Putin para dar detalles finales de cuánto dinerito y armas le pone Corea del Norte. Vamos a ver si son tan abiertos perdón, en el sentido de transparentes alrededor de cuántos datos da, de cuántas armas, cuánto dinero se pone encima de la mesa a la europea, o si lo hacen a la rusa y coreana, que es le vamos a apoyar. Ya lo irán viendo conforme vaya viniendo. 3 gráficos para empezar la mañana después de las imágenes de Kim Jong-un y de ese dato muy negativo para Reino Unido, sobre todo en el Producto Interior Bruto, con una caída del 0,5%. A partir de aquí tenemos la moneda al aire, ¿no? Podemos tirar moneda al aire y que salga subida de 25 puntos básicos.
O podemos tirar moneda al aire y que salga pausa, pero que tampoco le tomen el pelo. No lo tienen tan claro los analistas, no lo tiene tan claro el Banco Central Europeo. 53%. Perdón, 53% de opciones de subida o de pausa o de recorte, nada, de pausa o de subida. 50% moneda al aire y a ver qué sucede, es lo que están diciendo ahora mismo los analistas con la subida, aunque una parte del discurso, lo estarán viniendo durante los últimos días, viene a presionar al BCE, como viene a presionar al Banco Central Europeo, diciendo se espera la pausa, se espera la pausa, se espera la pausa, pero la realidad es que los analistas no esperan tan clara la pausa, lo que están esperando es precisamente ver cuál es el posicionamiento, cuál es la visión de cómo va a ir la economía europea para ver si hay pausa, subida y sucesivas pausas o subidas en el futuro, porque si hay una pausa, pero nos dice Lagarde que tiene la perspectiva de hacer 2 o 3 subidas más, ¿para qué la pausa? Pues sigue subiendo. 50% de probabilidades, que no le tomen el pelo, no lo sabe nadie. 53% de probabilidades. Ahora mismo la perspectiva además es que se va yendo hacia allá y hacia allá y hacia allá el momento en el que empiece a recortarse los tipos de interés en Europa. Esta barra es julio del año que viene. Julio, vamos, por San Fermín. Cuando lleguen San Fermín, igual se plantean la bajada de tipos de interés, más o menos. El 3 de julio del 2024 podría ser ese primer retroceso, además importante, de tipos de interés. Pero claro, se lo están fiando al futuro, no, al siguiente futuro del futuro. Por lo que vamos a ver, porque la tensión está sobre la próxima decisión del BCE a futuro, sobre si cambia esa perspectiva. Miren el siguiente gráfico para que vean que aquí no tiene ni idea nadie de lo que va a suceder. Ni tan siquiera los de la FED, ni tan siquiera los analistas, ni tan siquiera los analistas de los analistas, ni tan siquiera los especímenes de analistas. Nadie, aquí no tiene ni idea nadie, ni la banca privada, ni los hedge funds, ni nadie tiene ni idea nadie. Y este gráfico de Real Investment Advice, que nos recoge 3 estimaciones del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, nos define muy bien el desconcierto absoluto en el que vive el inversor y en el que vive la economía. Se lo explico. Miren, el próximo dato de Producto Interior Bruto en Estados Unidos nos puede salir desde la salvajada de un 5,6% de crecimiento, vamos, más arriba que los cohetes de Kim Jong-un, la economía estadounidense. 5,6%. 5,6%. Más que los chinos. Bueno, sería... Pero, oye, Fed de Atlanta es el que seguimos siempre. Fíjense porque el consenso de la Fed de Atlanta, que es esta línea azul del mercado, dice, no, el consenso dice, madre mía, ni 2%. Como mucho hasta el 2,5%. Pero, bueno, estaría en un entorno del 2,5%, del 2,3%. Oiga, ¿cómo puede ser que el consenso del mercado esté aquí y la Fed de Atlanta en el GDP Now nos esté marcando el 5,6%? Bueno, vamos a complicar más el tema para darnos cuenta de que aquí, que de verdad, que es que no tiene ni idea, por no ponerle adjetivo, nadie. New York, Fed, esta es la Fed de Atlanta, esta es la Fed de Nueva York, también con un no cast, es decir, no con un Producto Interior Bruto a futuro, sino con un Producto Interior Bruto en tiempo real, como si fuese la bolsa, en lugar de hacer estimaciones de cómo va a estar el valor de una acción dentro de un año. Pues estos hacen una estimación, veíamos una estimación dentro de un año, estos hacen una estimación tiempo real. ¿Estos qué dicen? Fed de Nueva York, ¿eh? Es que son colegas, se sientan en la misma mesa, 2,25. Oiga, pero ¿qué datos están viendo? 5,6, 2,25. Venga, Fed de San Luis. Menos 0,25. Entrada de Estados Unidos en territorio de primer trimestre en recesión. Oiga, se puede entender incluso el 5,6 y el 2,5. Pero el 5,6, el 2,5, el 2,25 y el menos 0,25, Fed de San Luis, donde Bullard, menos 0,25. Les repito, menos 0,25, esto es el cero, que no es una broma, Entonces, fíjense el lío que hay ahora mismo alrededor de qué es lo que de verdad está haciendo Estados Unidos en cuanto a su crecimiento. O va como una bestia, o va bien, a la española, 2 y algo % de crecimiento, o se está metiendo un lechón
parecido al de Reino Unido. Pero ¿cómo puede ser? Fed de Atlanta, Fed de Nueva York, Fed de San Luis, nowcasting alrededor de cómo está el Producto Interior Bruto. ¿Qué cambia toda esa fotografía? ¿Qué hace que eso sea así? Las exportaciones, sobre todo. Luego la demanda interna parece potente en estos dos y aquí hay un descalabro descomunal. Ojo con que esta sea la realidad de lo que en el fondo ahora mismo se está viviendo, porque significaría que el mercado no solo ha ganado, sino que va a hacer capitular a la Reserva Federal, con una bajada de tipos de interés este 2023 que ahora mismo nadie ve. Esto nos lleva a la bajada de tipos de interés, bueno, hasta el infinito y más allá. 2024 va a ser una broma, bajada de tipos de interés. Si esto se da. Esto, bueno, consenso del mercado, más o menos en verano. Pero esto hace a la Fed tener que desembalar todo lo que posible, lo más rápido posible, esa bajada de tipos de interés, pero incluso ya, no mucho antes, es decir, no mucho más tarde que este trimestre al que vamos a entrar, final. Incluso si lo hacen ya, mejor. Si esto es verdad, menos 0,25. Piensen que ahora mismo hay una caída del menos 0,50 en Reino Unido esta mañana, que ha sido un sorpresón. Sorpresón es este, que hay alguien que está diciendo que crece un 5,6%. ¿Qué afecta? También la fotografía internacional. ¿Por qué? Porque todo se está deteriorando a un ritmo muchísimo más rápido de lo que nos da tiempo a poder ver. Y por eso le decimos, sí, le están diciendo, no, bueno, aguanta, porque no están viendo los datos. Miren el siguiente gráfico, porque según Apollo, el mercado inmobiliario en China ya está en recesión. El índice climático inmobiliario de China acaba de alcanzar sus niveles más bajos desde, 1, 2, 3, responda otra vez, ¿a qué se lo imagina? 2008. Mientras tanto, Evergrande lo hemos visto declararse en quiebra según el capítulo 15, no sabemos qué puede salir mal en toda esa fotografía, es irónico, y el índice inmobiliario chino, el HY, ha bajado un 82% en 2 años, pero el mercado inmobiliario en China, según Apollo, dice, ya está en territorio de recesión. Ojo a la fotografía. Y esto además nos ayuda a explicar algo que va a contracorriente del resto, porque China acaba de reducir las tasas hipotecarias alrededor de 6 billones de dólares para 6 billones de dólares en hipotecas. ¿Por qué? Porque China ya está en el modelo que veíamos antes de Estados Unidos del menos 0,25 sin haber llegado a él. ¿Cuál? El del estímulo. Porque si hemos conocido algo en los últimos 10 años que queremos pasar página, es esa dependencia absoluta de las economías al estímulo, estímulo, estímulo. ¿Y por qué hay una dependencia excesiva al estímulo, estímulo, estímulo? Porque lo que hemos vivido, sobre todo en el sector inmobiliario, también venía repercutido, porque si no había estímulo, se caía. Igual que hemos vivido en estos últimos 10 años, que o teníamos los tipos a cero, o la economía se caía. ¿Eso significa que la economía estaba pujante? No, todo lo contrario. Significa que hemos vivido 10 años donde o todo era gratis, el dinero, o la economía no repuntaba. Por lo que la situación no parece ser la mejor ahora, una vez que el estímulo tiene que volver, pero ahora ya para salvar a la economía, una vez que además China ya se da cuenta que su mercado inmobiliario está en territorio de recesión. Todo bien alineado por la globalización que nos trajeron los globalistas, lleva ahora mismo a una fotografía en la que cuanto más proteccionista sea la economía, mejor te puedes defender. Pero ya no tienes tiempo. Por lo que la salida es todavía más dolorosa en este escenario. BCE, mañana, hoy empiezan a verse los miembros del Banco Central Europeo y a partir de ahí nos viene una fotografía que es inesperada. La del impeachment a Biden. Le venimos contando en los últimos días como además esos puestos de trabajo ni puestos de trabajo creados, sino era simplemente una recuperación de lo que había, pero ahora ya viene la explosión final alrededor de si Biden puede y quiere o es el candidato republicano, el candidato demócrata para la carrera, para pelear contra los republicanos, supuestamente Trump, en 2024. Pero McCarthy, que fue aquel que impactó la subida del techo de deuda, le acaba de lanzar definitivamente el lazo. Así comunicaba en la noche de ayer McCarthy
el impeachment, el inicio de un impeachment al presidente Biden. Escúchenle. That's why today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. This logical next step will give our committees the full power to gather all the facts and answers for the American public. That's exactly what we want. 8:20 de la mañana, la otra clave fundamental está alrededor de Inditex. Lo veían aquí en Última Hora hace apenas unos minutos. Tenemos ya esos datos de la compañía, esos buenos datos de la compañía. Vamos a ver si podemos ver la Última Hora de Inditex. Cierra el primer semestre, con récord de ingresos y beneficios. Gana un 40% más hasta los 2.513 millones de euros. Y además unas ventas potentes por parte de la compañía. Primer semestre de récord de ingresos, de récord de beneficios de la compañía española de Inditex. Gana 2.513 millones en ese primer semestre, un 40% más, supera los 2.500 millones de su beneficio en el primer semestre. Buen resultado de la compañía española, buen resultado de Inditex. Claves del día en una mañana en la que solo hay una imagen. Solo hay una imagen. Kim Jong-un, Vladimir Putin. Kim Jong-un, Vladimir Putin. Kim Jong-un, Vladimir Putin. Y sobre todo que le llega a Putin el apoyo que deseaba, soñaba y esperaba con todo tipo de encanto hacia Kim Jong-un, que también se lo está haciendo a Xi Jinping. Y ahora la pregunta fundamental que se hace Occidente son las consecuencias. Porque hemos visto solo uno de los dos bloques apoyar a una de las dos partes en la guerra de Ucrania. Occidente a Ucrania, pero Rusia tenía un apoyo económico, de Irán armamentístico, pero no tenía un apoyo tan claro como el que Kim Jong-un hace apenas 40 minutos le ha dado a Vladimir Putin. Todo el apoyo posible, todo le ha dicho, todo el apoyo posible armamentístico para defender la soberanía de Rusia. Y eso significa ir directamente a la línea de flotación presupuestaria de Estados Unidos y de Europa, en un momento en el que tampoco la opinión pública de ambos lugares ve con tanta facilidad soltar mucho más cantidad presupuestaria para la guerra de Ucrania a costa de servicios, a costa de bienestar social, a costa de ver de qué manera se puede intentar capear una guerra de Ucrania que ambas partes, tanto Estados Unidos como Europa, busca ya una mesa de negociación. Por lo que las consecuencias van a ser el debate, el análisis fundamental a lo largo de la jornada para intentar entender si esa imagen, si esa declaración que hemos visto inicial y la declaración que veamos en los próximos minutos posterior a la reunión marcan el camino de una nueva etapa en la guerra de Ucrania, en la que frente a la contraofensiva lanzada por Ucrania con el apoyo de Occidente llega la contraofensiva precisamente desde el otro lado, desde el lado en este caso de Corea del Norte, justo en un momento en el que ya todos están imbricados, ya todos están involucrados en tener que tomar posición. Vieron el mensaje clarísimo alrededor de Elon Musk por parte de Ucrania. Te has puesto de parte de Rusia al apagar tus Starlink en el momento en el que un ataque, precisamente ucraniano, iba hacia Crimea. Ahora Vladimir Putin contesta precisamente para dar el agradecimiento a Elon Musk. Escúchenlo. Что касается частного бизнеса Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать. Но я думаю, что это и признают во всем мире. Но, активный, талантливый бизнесмен. Вообще, по-моему, не... 8:24, aquí no se salva nadie. Quien no está en la fotografía o quien se mueve de la fotografía recibe o colleja o halago. Pero Elon Musk ahora mismo en el centro de la atención. Putin Kim Jong-un va a ser la clave fundamental del día. También en los mercados, viendo hacia dónde va la escalada. Impeachment a Biden. Hasta dónde el impeachment, ayer decía el lado republicano, le cuesta el puesto, el lado demócrata, le cuesta el puesto a Biden o a McCarthy. ¿Por qué? Porque una parte del impeachment lanzado ayer por McCarthy puede ser rechazado precisamente
porque solo tiene una mayoría de 4, por el lado republicano, una minoría más centrista que pueda echar abajo precisamente lo que su portavoz, lo que McCarthy acaba de iniciar, que es ese impeachment contra Biden para intentar saber cómo son los registros bancarios, por si el dinero de los movimientos de Hunter Biden han ido precisamente a la campaña demócrata, han ido hacia el lado de Biden. Y otros documentos suyos y de su hijo que serían clave para intentar saber si los negocios están entremezclados. A partir de aquí, como les decía, la clave fundamental es si los demócratas pueden convencer a 4, qué casualidad, como Feijóo, a 4 del otro lado, de los republicanos, que cambien el voto. Y les consiguen convencer de lo que ayer ya era el gran mensaje de los demócratas. Esto es un movimiento de la ultraderecha estadounidense que está dentro del Partido Republicano, dicen los demócratas, para intentar, aunque los republicanos no quieran, movilizar al voto de los demócratas. Es decir, los demócratas lanzan el mensaje de que los republicanos, una parte de ellos, en el fondo lo que quiere es movilizar el voto demócrata. Bueno, que se han dado un golpe en la cabeza. Pero la realidad fundamental está en que el impeachment a Biden está lanzado, pero no aprobado. Por lo que ahora hay que ver cómo van las pesquisas iniciales, cómo va el movimiento inicial de investigación y a partir de la investigación si el impeachment toma cuerpo en el primer trimestre del 2024, a escasos 6 meses de la carrera presidencial estadounidense, dejando a Biden posiblemente fuera. Y ahí un problemón para los demócratas. ¿Es Kamala Harris o es un verso libre que ahora mismo no está en la fotografía? La Agencia Internacional de la Energía ayer, saben que la Agencia Internacional de la Energía contrapone mucho a la OPEP, cuál es la visión de lo que está sucediendo en el sector petrolero, carbón, gasístico, para intentar contraponer al cártel. Y lo que vimos en la jornada de ayer es que la Agencia Internacional de la Energía nos decía 2 cuestiones clave en un estudio sobre lo que va a suceder con el pico de consumo. Dice que se hará esta década la demanda máxima de gas, carbón y petróleo, se hará esta década, pero no conseguirá bajarse el 1,5 grados que esperaba sobre todo ese acuerdo de París. Dice, no hay opción de bajar, de conseguir reducir ese movimiento de subida de la temperatura de 1,5 grados. No se va a conseguir bajar, aunque el pico de demanda sí deje una década, 2030, donde ya no tengamos ese consumo de gas, petróleo y carbón que siga empujando al cambio climático, dice la Agencia Internacional de la Energía, que va a ser contrapuesto, ya se lo puedo asegurar, por la OPEP, diciéndole el pico está mucho más lejos de 2030 porque no hay opción de una transición energética como está intentando buscar Estados Unidos y Europa. Por lo que, contraposición, piensen que la Agencia Internacional de la Energía contrapone a OPEP, sobre todo en el mensaje de a futuro cómo está la situación energética. Bank of America, solo el 21% de los encuestados cree que habrá una recesión grave, va cada vez a menos el número de analistas que siguen apostando por la recesión. Cuidado con la teoría de la opinión contraria, que está dejando una fotografía tan bella para ellos, que están ahora mismo, que les cae hasta la babilla de la que pueden liar, sobre todo en beneficios, si esa teoría de la opinión contraria sale victoriosa. 21% solo los encuestados cree que habrá una recesión grave, un poquito más del 70% que o no habrá, o habrá un soft landing, muy leve ralentización. Y el otro punto fundamental del día, fíjense la contraposición y sobre todo la contraprogramación del ministro de transición energética, de telecomunicaciones, en esos ministerios un poco extraños occidentales, ¿no?, que hemos puesto ahora, en el que juntamos 3 o 4 cosas para parecer un poquito más verdes, pero a la vez seguimos haciendo lo mismo que antes. ¿Qué hizo ayer? Pues contraponer a la misma hora que Apple presentaba el iPhone 15, que prohibía el iPhone 12 en Francia por ondas peligrosas. Pero prácticamente en cuanto terminó Tim Cook de presentar el iPhone 15. ¿Qué es lo que plantea Francia? Que hay un problema fundamental de ondas con los iPhone 12 que mediante una actualización de software es posible que pueda solucionarse, pero que si no se soluciona, fuera del mercado. ¿Qué es lo que también estaban viendo ayer los analistas?
hasta qué punto esa investigación sobre el iPhone 12 puede ser extensible a otros dispositivos que ahora mismo todavía se percibe que no están en esa fotografía de tener que ser prohibida su venta. Pero el golpe a la línea de flotación de Apple, después de haber tenido lo de China con la prohibición, el baneo de entrar en edificios públicos, es total. Francia, iPhone, Apple, iPhone 12, ondas peligrosas, se junta lo peor que puede tener Apple sobre su dispositivo, sobre su móvil, en un momento como el actual, en el que además saca el nuevo dispositivo, pero en este entorno de dudas que debería la compañía además resolver sobre el conjunto de dispositivos que tienen los usuarios y sobre todo, ¿qué son esas ondas peligrosas que dijo ayer el ministro de Telecomunicaciones? ¿Cuál es el efecto sobre la salud? Y si ya hay alguna consecuencia que se haya visto por la recepción de esas ondas peligrosas en humanos, en ciudadanos. No son menores las preguntas para Tim Cook y para Apple. Se puede intentar pasar la mano por encima, se puede mirar para otro lado, se puede hacer un negreira en toda esta fotografía, pero la realidad es la que es. Hay una situación en la que si ese iPhone 12 tiene ondas peligrosas, ¿cuántos años ha estado en el mercado? ¿Es una cuestión puntual por una actualización reciente? ¿Ha sido desde que se han puesto a la venta? ¿Cuántos hay en la venta en los últimos tiempos que puedan poner en peligro a las personas que lo han comprado buscando un menor precio en el iPhone 12? ¿Tienen otros dispositivos de Apple, una vez que sepamos qué son esas ondas peligrosas y qué efecto que tiene la posibilidad de que, aunque aún en menor escala, causen también daño esas ondas peligrosas a los ciudadanos? Las preguntas son múltiples, ¿eh? Ayer caía Apple, llegó a caer en torno del 2% cuando estábamos viendo toda la información alrededor de Francia. Luego, mano por arriba, los medios un poco, qué bonito es el Apple Watch, mira cómo el titanio, el no sé qué, cómo refleja la pantalla, me quedo atontado mirándola, qué bonita, es más bonito que el anterior, es menos bonito la correa. Pero el problema es esto, ¿eh? Déjense de correas y de lo bonito y de lo feo. Lo bonito y lo feo sin seguridad, ¿no? Estaremos ahora todos de acuerdo. O ahora, como es Apple, ya la seguridad no es importante. Y se espera también una reacción ¿de quién? De Europa y de Estados Unidos, que deben coger el timón de lo que ha denunciado Francia y sacar de dudas al conjunto de los ciudadanos para intentar entender qué es de verdad lo que está diciendo Francia que tiene de perjudicial para la salud alrededor de un modelo en concreto de Apple, el iPhone 12, ¿vale? Luego veremos, primero, qué es lo perjudicial, cuántos ciudadanos están afectados. Oye, igual que hace en la automoción, igual que hace el motor, que de repente dicen, oiga, que hay que llamar a fábrica a todos estos vehículos de tal marca y todos a fábrica. Entonces, ¿por qué no se está haciendo un comportamiento igual a nivel mundial e incluso por la compañía? Por lo que, si quieren que les diga, el siguiente estadio es ¿dónde está el SG ahora? Se nos ha llenado la boca durante los años, qué bonito el SG, lo medioambiental, lo social, la igualdad, el no sé cuánto, la seguridad, la reputación, venga el SG. Oiga, Apple está en AAA. ¿Qué hace? ¿Dónde está el manual de crisis? ¿Dónde está la situación en la que se explique de una manera meridiana? No porque tengas mucho dinero puedes hacer lo que te dé la gana. Como ese sea el modelo económico, adiós capitalismo. Pero no por ser una de las principales compañías por capitalización bursátil del mundo en los últimos años, te lleva a hacer lo que te dé la gana. Y si de verdad, como dice el ministro francés de Telecomunicaciones, dice él, se prohíbe la venta por ondas peligrosas, queremos conocer al milímetro hasta dónde llega la mancha de aceite de un error garrafal que puede haber puesto en peligro la salud de la gente. Lo que no puede ser es que la salud nos importe durante los últimos años hasta el grado en el que nos ha importado, fenomenal, hasta el punto de que también la seguridad nos importa, aunque nos dé un infarto con el pitidín ese del que ya verán tú el fin de semana que viene, cuando venga la siguiente dana, otra vez momento de subida de tensión, pero luego Apple dice, luego Francia dice que Apple, tiene un dispositivo con ondas peligrosas
Y el mensaje es, qué bonito es el iPhone 15, ¿no? Qué bonito, ¿no? Oh, y además, fíjate, va más rápido que el anterior y hace mejores fotos, pero a ver, cazurro, si la clave fundamental no es ni que haga mejores fotos ni no sé qué es, tiene ondas peligrosas. Y si quieren, lo extendemos más, para que no parezca que es contra Apple. Hay otros dispositivos de otras marcas que tienen ahora mismo una situación parecida o puedan tener una situación parecida en que pongan en peligro la salud de los ciudadanos. Oiga, ¿para qué están los gobiernos? ¿No estaban para esto en los últimos años? Porque se han dedicado a esto. ¿O es que no se quieren meter con Apple? ¿O es que el poder de don dinero es más fuerte que la seguridad, que la salud? Si es así, entonces nuestros valores son así, de papelillo. Volaron. Pero si tanto nos importaba, ¿qué hace que no haya ahora mismo ya un comunicado por parte de Europa y otro por parte de Estados Unidos en el que se intenta descifrar de manera meridiana si ya hay efectos en la salud para los ciudadanos que han convivido, porque lo tienen más horas que a la mujer o a los niños, o al marido o a los niños, al móvil, que han convivido y que puedan tener un efecto en la salud e incluso en la salud pública general? Pero ojo a este caso, que hoy no es día de hablar de iPhone 15. Hoy es día de hablar de esto. Cuidado y mucho. No, se va a arreglar con una actualización. ¿Perdón? ¿Qué es lo que ha desconfigurado el teléfono para que emita ondas peligrosas? Fíjense, porque el comunicado de Francia decía, por encima de lo permitido. Oye, ¿y quién está en el borde de lo permitido? Porque igual que van a comprar por precio, igual hay que empezar a comprar como las etiquetas de la lavadora y todo esto que te pone por contaminación, por daño del móvil. ¿O qué pasa? ¿Que no nos queremos meter con la industria de los smartphones porque mueven mucho dinero y mantiene a mucho en el sentido medios de comunicación? No. Hay que levantar el velo de una manera radical con este tema. Hoy no es día de iPhone 15. Hoy es día de conocer qué narices ha pasado y cuál es la responsabilidad de Apple, y si hay otras marcas, alrededor de ondas peligrosas, por encima, en el borde y por debajo. Transparencia absoluta. ¿No es la seguridad y sobre todo la salud lo primero? Pues venga, Sánchez, von der Leyen, Biden, a ver cómo jugáis esta, que ya verás tú cómo va a salir. 8:38 de la mañana, guerra de Ucrania. Hemos visto esa visita de Kim Jong-un hace apenas una hora con Vladimir Putin, imagen, por supuesto, de la jornada. En las últimas horas hemos visto un movimiento importante, además de ese viaje de Kim Jong-un. Ucrania ha dicho que ha destruido una base de operaciones de drones rusos, que dice que va a ser importante sobre todo para frenar la escalada con los ataques de drones. Vamos a ver, porque sobre todo la guerra de Ucrania ahora mismo tiene un elemento fundamental armamentístico. Drones. Como si en Star Wars ya no va a haber clones. Y después la batalla de los clones hay unos cuantos. Da la vuelta a la manzana y verás tú lo que te encuentras. Pues lo mismo con los drones. No parece que ahora mismo haya una alternativa, sobre todo a esas entradas de los drones como elemento fundamental bélico. El otro punto fundamental es que ayer Putin dijo, se lo comentaba antes, que espera que Ucrania agote sus hombres y sus armas, es decir, sus militares. Dice, entonces ya veremos, lo que nos refleja la postura también rusa en los últimos meses, desde que se inició la contraofensiva con el apoyo de Estados Unidos y de Europa, de Vladimir Putin, de esperar. Lo que nos reflejan las palabras de Putin de ayer es que Rusia está, ¿tú quieres hacer la contraofensiva? Pues ataca, esperando. Diciendo claramente, entonces ya veremos cuando agoten. De ahí que la visita de Kim Jong-un sea clave, porque Putin está jugando al siguiente movimiento. Y el siguiente movimiento no es la contraofensiva, es cómo está el arsenal de armas, cómo está el arsenal de militares, de hombres, por parte de Ucrania, una vez que él y su acuerdo con Corea del Norte, con Kim Jong-un, le vuelva a llenar ese arsenal armamentístico. Rumanía está ya construyendo, fíjense cómo va escalando, sobre todo hacia Rumanía, por esa franja del Danubio, refugios antiaéreos en frontera con Ucrania. Saben que denunció en la jornada de ayer, de la jornada antes de ayer,
a Putin, a Rusia, que una parte de drones ya destruidos cayeran en territorio rumano. Polonia dice y rompe la unilateralidad, el consenso dentro de Europa contra las importaciones que quería imponer von der Leyen. Ha sido un golpe en la línea de flotación de von der Leyen. Le vamos a escuchar a von der Leyen en 20 minutos, en el que Polonia prorrogará unilateralmente el bloqueo a importaciones de Ucrania si no lo hace la Unión Europea. Polonia, y se va a unir Hungría, y se va a unir Bulgaria, y se va a unir República Checa, van por la vía de en medio acerca de que si von der Leyen prefiere seguir jugueteando al tema de las importaciones del acuerdo del grano, Polonia no tiene ninguna intención de seguir. Y lo que ya ha dicho es que unilateralmente bloquea las importaciones, va a haber queja de Ucrania, va a haber llamamiento de la Unión Europea a Polonia, pero Polonia dice no me voy a mover. Si no lo hace la Unión Europea, habrá un bloqueo ya unilateral y sin tiempo, no 6 meses, no, sino ya indefinido, a las importaciones de Ucrania. Esto le lleva a lo que veíamos otro día. Tiene que buscar alternativa por Croacia, tiene que buscar Ucrania alternativa por otros países cercanos a Europa, por otros países que puedan permitirle tanto la salida hacia la parte sur como la salida hacia Europa. Y Scholz advierte, fíjense, de que no se deben tener esperanzas en una paz rápida en Ucrania, cambiando también la fotografía a Occidente alrededor de lo que espera que pueda conseguir. Scholz lo que está planteando es la realidad frente al optimismo macroniano. Macron dice mesa de negociación, hay que intentar ya la mesa de negociación. Scholz, Alemania, el que intentó pelear contra el megalodón, diciendo ya que no hay esperanzas de una paz rápida en Ucrania. Todo lo contrario, una vez que Kim Jong-un ya también está en ese entorno en la visita de Rusia, ahora mismo lo que va a pasar es escalar, no ir a menos. Gráficos del día. Fíjense, hay que poner el foco en la morosidad, en la morosidad, en la morosidad y en la morosidad. Solo así sabremos a qué velocidad se está deteriorando. Lo único o lo poco que no nos pueden manipular esos gobiernos en consiguientes revisiones a la baja. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde el dato es una broma y luego viene la revisión. Tasa de morosidad en los préstamos para automóviles. Se encuentran ahora en los niveles más altos desde 2008. Tasa de morosidad en los automóviles. Se encuentran ahora en Estados Unidos en los niveles más altos desde 2008. Ojo, porque la tasa de morosidad de los préstamos de los vehículos se ha casi duplicado si comparamos o si tomamos el momento de la subida, del inicio de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Esto es superior al 6,9%. Dice, para el segundo trimestre de 2023, lo que nos está diciendo el gráfico es que la tasa de morosidad de préstamos llega al 7,3%. Y esto es superior al 6,9% del primer trimestre de 2023. Y lo peor, por encima de niveles prepandémicos. Por encima de niveles prepandémicos. Moody's dice, además, que la morosidad de los préstamos va a alcanzar el 10% en 2024, poniéndole más presión, no solo hipotecaria. Los consumidores ahora mismo sí están empezando a sentir el daño, el dolor, por ese movimiento de tipos por parte de la Reserva Federal. Y este gráfico en el que ese delinquency rate, esa tasa de morosidad, llega a los niveles de 2008, nos refleja que no es solo hipotecario, sino que toma el control de toda la economía. Miren el siguiente gráfico porque nos refleja una fotografía, ¿no?, muy bonita alrededor de cómo va la economía. Ahí lo tienen, miren. Exportaciones de China a Estados Unidos, importaciones de China desde Rusia. Si bien las exportaciones de China a Estados Unidos caen rápidamente, lo que vemos es que las importaciones desde Rusia a China se están disparando. Por primera vez desde 2023, Estados Unidos importa más de México y Canadá que de China. Por primera vez desde 2003, Estados Unidos importa más de México y de Canadá que de China. ¿Por qué? Porque China está puesta directamente ahora mismo en Rusia, Rusia, Rusia y Rusia. ¿Para qué? No me dejas mandar armas, me tienes puesto ahí, ahora comprar el petróleo, le voy a comprar lo que quiera. ¿Por qué? Ya luego él que haga lo que quiera con el dinero.
la mayoría de las importaciones se atribuyen al petróleo ruso que va a China. Fíjense el movimiento, sobre todo desde la salida del coronavirus, del crecimiento de las importaciones que hace China de Rusia. Es decir, producto que sale de Rusia hacia China. Esos recursos energéticos cambiando, que Estados Unidos forzó, aunque la Unión Europea también quería, Europa también quería, le molaba, pero que Estados Unidos terminó de forzar, lo que están produciendo es una redefinición de las relaciones comerciales. Este gráfico de Bank of America lo que nos marca es claramente que hay una redefinición total del mundo en el que estábamos viviendo. Se está alejando esa globalización, estamos caminando, estamos entrando a un mundo ya diferente, en el que los bloques, no el proteccionismo absoluto, pero la política económica de bloques es la clave fundamental. Miren el siguiente gráfico, porque igual que hay que mirar el delinquency rate, esa tasa de mora, hay que mirar de una manera ya importante a Italia. 176 de prima de riesgo, se acerca a los 200, ¿saben qué pasa a los 200, no? Mecanismo antifragmentación del Banco Central Europeo, que lo tienen ahí escondido desde los tiempos de la pandemia, pero que tiene la misma utilidad. Ahora, se está comprando Italia-España, 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 pero muy poquito. ¿Cuál es la preocupación? Que incluso con esas compras, 176. Es el diferencial entre el bono a 10 años italiano y alemán, que significa que la preocupación de que Italia no pueda reducir el déficit presupuestario y por tanto tenga que aumentar deuda, porque tampoco consiga vender lo que Meloni está diciendo, Monte dei Paschi y Siena, determinados activos que puedan salir a la venta para aumentar gastos sin aumentar deuda, lleva al riesgo de que Italia pueda profundizar en una crisis de deuda que es, por supuesto, no, el primer foco no es España, es Italia, de donde puede romperse ese poder también, o donde pueden atacar. Los 380.000 millones de los bancos italianos son fundamentales para ese bucle soberano que intenta hacer Italia. Banco Central Europeo, dame, compro, mantengo. En cuanto eso se pierda, si eso finalmente se pierde, cuidado con el diferencial, con la famosa prima de riesgo italiana. Cuidado, mucho cuidado. Miren el siguiente gráfico que nos muestra también esta mañana de qué manera se puede empezar a ver, se puede empezar a calibrar lo que ya es el nuevo máximo del petróleo en este 2023. Lo han visto en última hora aquí abajo hace poco, 92 el Brent, 88-82 tocaba en la jornada de ayer, también superado en la jornada de hoy el West Texas. Y esto significa que cuando usted vaya a la gasolinera no tiene otra alternativa. Ese precio va a subir y eso va a aumentar la inflación. Y ese aumento de la inflación va a cambiar otra vez los planes de los bancos centrales acerca de la pausa y de la reducción de los tipos de interés. Porque una inflación que vuelve a repuntar, como le pasó a Volcker, desata todos los fantasmas del pasado. Y no hay peor cosa que un banquero central asustado. Un banquero central asustado tiene un peligro enorme, incalculable e incomparable, que puede llevar a lo que sueña el mercado: liquidez. Y entonces nos pegamos un festival hasta fin de año que no tiene nombre, bursátil. Porque si entran en pánico los bancos centrales por el momento Volcker, con un repunte inflacionario por los precios, sobre todo del petróleo, estamos ante la peor perspectiva. Ya están subiendo los precios, ya está subiendo la inflación, otra vez reacelerando en España, reacelerando en Alemania, reacelerando por esto. Porque lo que había desaparecido de la fotografía ha vuelto y vuelve con más fuerza. Miren el siguiente gráfico, mercado inmobiliario, que también estamos poniendo en foco toda la semana, sigue empeorando. Solicitudes de hipotecas caen a su nivel más bajo desde 1995, gráfico de Game of Trades, en el que nos muestra de una manera muy clara la debilidad que continúa en el mercado inmobiliario que continúa debilitándose, nivel más bajo desde 1995.
95 solicitudes de hipotecas. Mucho cuidado con el inmobiliario, que a partir de ahí el bancario, del bancario al financiero en total y del financiero total a meternos un lechón descomunal en 2008. Cuidado con el sector inmobiliario. Cuidado con el sector inmobiliario y cuidado con Alemania. Miren lo que conocimos ayer, ya se lo contamos ayer, pero se lo volvemos a ver hoy, volver a visitarlo. ¿Por qué? Porque tenemos esta mañana el dato de Reino Unido, que es un desastre. Caída del menos 0,5%. Intermensual, su Producto Interior Bruto. Reino Unido está ya metido en el ajo, ya está metido en el lío, ya está en barrena su economía. Pero los alemanes están en una situación dramática, porque ya no es una situación de recesión o estanflación. Es que el sentimiento ahora mismo en Alemania está en que se les va el país a freír espárragos. Y porque no pueden tirar a Scholz ya con las elecciones, porque tienen que esperar, pero quieren un volantazo de inmediato. ZEW, menos 79,4, viene del menos 71,3, se esperaba el menos 75. Las condiciones económicas, las condiciones para hacer negocios no pueden ser peor en Alemania. Por lo que ni esta inflación, que ya la tienen, ni recesión, no. Si lo peor es lo que viene, que es la sensación de Alemania, de sus ciudadanos y de sus empresas, de sus empresarios, de sus ejecutivos, de que la situación ahora mismo es insostenible. Mejoró un poco el sentimiento por tener a alguien algo de optimismo, y en Europa el movimiento también camina hacia una situación extremadamente negativa, casi duplicándose la tasa anterior que teníamos. 8:52 de la mañana, Kim Jong-un, Vladimir Putin, Kim Jong-un, Vladimir Putin, pero ahora quiere coger el testigo Ursula von der Leyen, que en 8 minutos el Estado de la Unión va a tomar la palabra para intentar resituar hacia Europa una fotografía preocupante, donde ya ni el consenso es uno de los valores o uno de los principios o uno de los pilares fundamentales, donde las decisiones se están tejiendo. Ya lo hemos visto con Polonia, no al acuerdo del grano, aunque sea unilateral. Von der Leyen toma la palabra en 8 minutos, esperamos también que Putin y Kim Jong-un hagan una declaración final a la reunión que han mantenido o que están manteniendo a estas horas, y que hemos visto esa llegada y esa primera declaración. El acuerdo es armamentístico. El peor de los presagios de Estados Unidos y de Occidente se ha cumplido. El mercado tímidamente en negativo, el petróleo sin tímidamente. Totalmente explosivo hacia arriba. Titulares del día.